Continuamos con conciencia. Álvaro, hablamos en el segmento anterior de el fenómeno la proliferación de estos organismos, microalgas, produce una disminución en el oxígeno, evidentemente va a tener implicaciones en el agua, pero ¿qué ocurre con la parte de las toxinas? Sí, muchos de estas especies producen toxinas que liberan al agua e incluso muchas de estas toxinas se comportan como aerosoles, o sea, salen del agua y pueden ser transportadas por el viento. Estas toxinas... Y eventualmente producir daño problemas de salud. En la Sí. salud fuera del mar. E incluso más adelante podríamos hacer un comentario de un fenómeno de estos que se dio en Caldera que afectó a los niños de la escuelita de Matalimón y que fue asociado a un fenómeno de esta naturaleza. Las toxinas, cuando estos microorganismos son consumidos, ya sea por peces o por bivalvos, por piangua, chuchecas, mejillones, estos organismos acumulan esas toxinas. En el caso más conocido, que son las toxinas que se acumulan en bivalvos, cuando nosotros comemos chuchecas o pianguas o mejillones contaminados, entonces esas toxinas nos afectan la salud. Y nos afectan la salud de diferentes puntos de vista. Digamos, hay toxinas, a diarreas, por ejemplo. Hay toxinas que provocan dolores estomacales, problemas estomacales, otros grupos de toxinas, problemas musculares, otros grupos producen problemas neurológicos y de coordinación motora. Hay aproximadamente unos 8 grupos de toxinas con diferentes efectos orgánicos. ¿Y eso depende de la microalga en particular? ¿O una misma microalga podría generar 8 problemas diferentes en el ser humano? No, eso depende de la especie. De la especie. Sí. Sin embargo, vean qué curioso, muchas veces esta misma especie puede provocar un problema de toxicidad acá en Costa Rica, pero la misma especie en otro sitio no genera toxicidad. No, y en una bien llamada marea roja, ¿podemos tener diferentes especies o siempre es una única especie? Podemos tener diferentes especies y normalmente para que se dé una marea roja va a tener que haber 1 o 2 especies dominantes. Qué interesante. Porque son las que mejor aprovechan las condiciones que se están presentando y proliferan. Y las demás especies son sencillamente excluidas del subordinadas. Sistema. O subordinadas. A las dominantes. Volviendo con el tema de salud, entonces, se producen 8 diferentes problemas ya tipificados en la salud humana. ¿Qué le ocurre a los peces? ¿Y qué le ocurre a los bivalvos? ¿Y qué, ellos se enferman? Nada. ¿Hay alguna patología? Ellos no sufren absolutamente nada. Acumulan. Pero cuando el ser humano consume estos organismos, ahí enferma. Ahí enfermamos porque la toxina ya actúa en nuestro cuerpo produciendo los problemas que producen. Pero en estos otros organismos, e incluso hay microcrustáceos que se pueden comerse de esas microalgas también y acumulan esos microcrustáceos ser comidos por peces, y entonces se da otro fenómeno que tiene que ver que cuando un organismo con toxinas es comido por otro, el efecto de toxicidad aumenta cuando llega al último consumidor, que normalmente somos nosotros. Es importante, Álvaro, que hagamos mención a sistemas de alerta relacionados con mareas rojas, pero correcto. Antes de eso yo creo que es importante que hablemos un poquito de por qué se generan las mareas rojas. Tiene que ver con contaminación en nuestros mares, tiene que ver con sedimentos, con desechos. Básicamente, ¿Cómo se rompe el equilibrio? Porque habíamos dicho que normalmente ellos viven en esas aguas. ¿Cómo se rompe ese equilibrio para que haya una proliferación? Cuando tenemos varias condiciones importantes para que se dé una proliferación. Tiene que haber una entrada excesiva de nutrimentos, ¿verdad? Porque los nutrimentos son esenciales para las microalgas. Tiene que haber un periodo de calma. Estas microalgas necesitan aguas tranquilas, no pueden estar en aguas muy turbulentas, pero lo más importante es que en los fondos de las zonas costeras hayan suficientes quistes.
Estas microalgas, cuando las condiciones ambientales no son buenas, se enquistan y se van al fondo. Si se acumulan ahí por un buen periodo de tiempo y después se dan condiciones como las que he mencionado, muchos nutrimentos, agua calma, buena temperatura, entonces estos quistes se activan de nuevo y en muy poco tiempo terminan su desarrollo, llegan a ser adultos y se reproducen. Se reproduce. Sistemas de alerta. ¿Cómo sabe uno de que en ese momento que yo voy a ingresar al mar hay o no hay marea? ¿Hay alguna forma de, máxime que usted me dice que no siempre las aguas son distinguibles? Bueno, precisamente este proyecto lo que quiere es diseñar un programa de alerta temprana utilizando técnicas nucleares para la detección de toxinas de manera temprana. De tal forma que tenemos algunas especies o algunos organismos que sabemos que producen toxina y vamos al agua, extraemos una muestra y mediante una técnica muy sofisticada de análisis nuclear, la toxina puede ser detectada aunque sean muy bajas concentraciones. En trazas, lo que llamaríamos. En trazas. En trazas. Entonces podemos decir, aquí tenemos esta especie, está produciendo la toxina, tenemos que tener cuidado de que no haya una proliferación. Entonces ustedes le darían seguimiento a ese tipo de cuantificaciones, llamaríamos, ¿verdad? Correcto. Para determinar si en determinado momento ya tenemos el problema de la marea roja. Por ejemplo, nosotros en Caldera tenemos unas estaciones de monitoreo que vamos cada 2 o 3 semanas y se están haciendo los análisis taxonómicos, ¿verdad? Todavía el equipo que fue entregado por la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es un equipo muy sofisticado, muy caro, para desarrollar la técnica nuclear, todavía no está completo. La idea es que cuando esté completo, entonces rápidamente nosotros podamos detectar esas toxinas en el agua. Y determinen evidentemente la proliferación de las microalgas en esas aguas. Correcto, podríamos tener una idea junto con el análisis taxonómico de cuáles son las especies y además del análisis taxonómico viene el análisis químico de la cantidad de nutrimentos. Vamos a hacer una segunda pausa, Álvaro, y ya regresamos con todos ustedes.